Muy buenas tardes, damas y caballeros, suscriptores de este canal. El día de hoy les traigo un video de aprendizaje más que todo. Recuerden, estimados, que si aprendemos el funcionamiento de las cosas, es más fácil diagnosticarlas si sabemos cómo trabaja. El día de hoy les traigo un video acerca del funcionamiento de un sensor MAF. MAF, para los que no sepan, significa Mass Airflow. Eso, Mass Airflow, que significa sensor que monitorea el aire que entra por el filtro de la camioneta o del carro hacia el motor. Este sensor, la función de él es monitorear qué tan gruesa es la cantidad de aire que entra hacia el motor, para así la computadora de ahí se agarra para mejorar las mezclas de gasolina, para hacer la mezcla. Ustedes muy bien saben que los motores trabajan con una mezcla de aire gasolina que creo que es 14 a 1, 14 partes a 1. Entonces, esa es la tarea del sensor MAF. También en algunos sensores MAF viene integrada el sensor de temperatura del aire. Si ustedes lo conocen bien, en las siglas en inglés va a tener IAT, que significa Intake Air Temperature, que significa en español sensor que monitorea la temperatura del aire que entra. Entonces, vamos a mostrarles ya. Aquí tenemos un sensor MAF. El sensor MAF, como ustedes saben, se ve así. Si el sensor MAF tiene 5 cables, entonces el sensor MAF va a tener integrado el sensor de la temperatura del aire. Si tiene 4, entonces no. Si tiene 3, pues menos, porque el sensor funciona con 3 cables. Hay sensores de 6 también cables, que luego se los voy a mostrar cómo funciona. Pero por ahora vamos a ver cómo funciona este sensor MAF de 5 cables. No se asusten, mis camaradas, no se asusten, colegas, cuando miren un sensor MAF de 5 cables, porque en él hay 2 y ahorita les voy a decir yo cómo funciona. Ok, damas y caballeros, el sensor MAF tiene el primer cable de la derecha, es la batería del sensor MAF. El segundo cable es la tierra del sensor MAF. El tercer cable es la señal que el sensor MAF envía a la computadora. Y los otros 2 cables son para el otro sensor de la temperatura. En este cable que sigue del sensor MAF, vamos a tener la señal del sensor de la temperatura, y en el otro vamos a tener tierra proveniente de la computadora. Entonces, para que se les haga más fácil diagnosticar esto, ustedes van a aislar los 2 cables de la izquierda y solo van a probar los 3 cables de la derecha. Entendido esto, vamos a hacer las pruebas. En este cable, con el motor encendido, deberíamos tener batería, señores. En el segundo deberíamos tener tierra, y en el tercero deberíamos tener la señal del sensor. Luego vamos a probar también los 2 cables de la izquierda, que son del sensor de temperatura del aire. Entonces, en el cable que sigue, que es el cuarto,
vamos a tener la lectura del sensor, de la señal del sensor que va hacia la computadora, y en el último vamos a tener tierra proveniente de la computadora. Las pruebas que aquí yo les doy son con el motor encendido, señores. Así funciona el sensor MAP. Como les decía, el trabajo del sensor MAP es revisar la cantidad de aire que pasa del filtro hacia el motor, y también la densidad del aire que pasa por este tubo. Él lo monitorea y lo envía a la computadora para que la computadora haga su trabajo. Muy bien, ahora lo vamos a revisar a ver si está funcionando bien. Para eso vamos a poner un tippen. Vamos a poner un tippen. En este caso yo hice uno porque el mío lo perdí, pero debe de funcionar. Muy bien. En este cable les dije que teníamos que tener batería, ¿verdad? Es la batería del sensor MAP. Como ustedes pueden ver, tenemos 13 voltios, 45, que es el voltaje de la batería. Muy bien. Vamos entonces a medir la tierra del sensor, poniendo el tippen por la parte de atrás del cable para no dañar las otras terminales de enfrente, que no se vayan a aflojar. Se prueba y deberíamos tener 0 voltios porque este es tierra. Señores, tenemos 0,00 voltios. Eso significa que es tierra. 0,1 o hasta 0,3 se le acepta, pero este tiene 0,01. Entonces esa es la tierra del sensor MAP. Seguido vamos a revisar la señal que el sensor MAP envía a la computadora. Debería estar entre 1 y 2 voltios. Como lo podemos observar aquí, señores televidentes de este canal, que me imagino que se van a suscribir después de este video, porque yo les mando puros videos buenos, no como los otros que les dejan cosas que no les enseñan. Tiene 1,10. El sensor no está, el motor no está muy caliente, entonces está bajo, pero 1,40 está bien. Debería estar entre 1 voltio y 2 voltios, señores. Es la señal del sensor MAP. Si su sensor MAP tiene una medida muy baja o muy alta, lo mejor que pueden hacer es darle una limpiada, caballeros. Darle una limpiada. ¿Cómo se hace esto? Se desatornilla, se zafa. Muchas veces viene pegado aquí así, o si no, solo el puro sensorcito, y lo limpian con limpiador de carburador y lo vuelven a poner a ver si cambian las medidas. Esto por si están teniendo problemas con el sensor MAP. Si no funciona, entonces han de tener que cambiar el sensor. Muy bien, ahí les tengo otro video yo, que ahí les voy a dejar el enlace o el video en el fin de este video, de cómo probar la resistencia del sensor para ver si está bueno. Ahorita lo que estamos haciendo es probando los elementos que este necesita para trabajar, en el caso de batería, tierra, y comprobamos que está bien el funcionamiento con la cuestión que el sensor manda a la computadora. Ahí comprobamos que el sensor está funcionando. Recuerden que para medir 12 voltios ustedes deberán poner el selector en 20 voltios directos. Muy bien, dicho esto, vamos a probar entonces el sensor de temperatura del aire para que ustedes vean que yo no digo mentiras. Ponemos el tippen en la entrada de la cuestión y deberíamos tener la señal que el sensor envía a la computadora. En este caso, el sensor de la temperatura del aire tiene 1,63 voltios. Recuerden, señores, todas las señales, casi todas las señales funcionan de 2 a 3 voltios. Estamos probando el cable cuarto, que ya ese le pertenece
a al otro sensor que está integrado en este. Es el de la señal del sensor de temperatura del aire. Todos los sensores de 5 cables van a tener integrado adentro el sensor de la temperatura. Entonces, mucho ojo con eso, porque hay otros que tienen otro número de cables y entonces ustedes los pueden confundir. Este es para un sensor MAP de 5 cables. Este sería la tierra que la computadora manda al sensor de temperatura. Recuerden, ya no estamos probando el sensor MAP, sino el otro. 0 voltios significa que esa es la tierra proveniente de la computadora, y pues con el sensor desconectado, este cuarto debería tener 5 voltios, pero como este lo está poniendo a tierra, por eso manda solamente 1, y algo. Eso significa que está trabajando el sensor. Entonces, esa es la señal del sensor de temperatura del aire. 1,62. Si ustedes están probando su sensor, ahí está, señores. Ahí se las dejo yo. Este videito es corto, es más que todo información. Si su sensor es de 5 cables, el MAF, recuérdenlo, que tiene integrado el sensor de temperatura en él. Bueno, señores, yo con esta me despido. Espero que este video les sea útil, les haya servido para que puedan entender cómo funciona el sensor MAF. Ahí al final del video les voy a dejar una cajita en donde ustedes pueden apretarle y se pueden suscribir. Tiene un pajarito en una como óvalo redondo. Le apretan y ahí se pueden suscribir al canal. Compartan los videos, denle like si les gusta. Gracias por ver este canal. Nos vemos en la próxima. Pronto les subo otro. Muchas gracias.